Hola, estamos con la licenciada Raquel Spivak. Ella es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista y secretaria del Centro de Investigación y Orientación Arnaldo Raskowski. Esta sección de la revista, que se llama Nuestra Gente, tiene como objeto justamente conocer a nuestros socios y a la gente que trabaja por y para la escuela. Bueno, así que te damos la bienvenida, Raquel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por poder conversar con vos y con ustedes, la gente de la revista. Empezaría por contarles que cuando terminé el colegio secundario, elegí ser maestra jardinera como mi primer profesión, y bueno, ahí en el profesorado de maestras jardineras tuve una docente que dejó una marca profunda en mi formación, que es la profesora de psicología evolutiva. Y desde el principio me maravillaron esas clases, me resultaron estimulantes, fue como mi primer acercamiento a la obra de Freud, escuchar algo de las primeras experiencias infantiles y el peso que esto tiene en la subjetividad y las teorías infantiles, y esa fue una de las marcas. Y también tuve la suerte, desde el comienzo de mi estudio como maestra, de entrar a trabajar a un jardín como auxiliar. Y fue una etapa, la mía como docente, muy placentera. En ese trabajo con los niños me maravillaba de ir viendo cómo los niños jugaban, cómo elaboraban a través del juego, eh, cómo podían repetir tanto situaciones placenteras como situaciones displacenteras. Y también me fue interesando mucho, me di cuenta que tenía como mucha sensibilidad hacia aquellos niños que no jugaban, o aquellos que estaban en un rincón y no podían así intercambiar o interactuar con otros nenes, y que mi mirada iba mucho hacia algo del sufrimiento de esos niños, ¿no? Iba haciendo un intento de trabajar con los padres, me preguntaba muchas cuestiones acerca de qué sucedía ahí en esos niños que no podían integrarse a un grupo. Y creo que de ahí, de a poco, se fue armando como mi curiosidad y mis ganas de saber más y de entender más algo de la constitución psíquica. Y bueno, ya ahí en el último año de mi formación como maestra, empecé a estudiar en la UBA, entré a estudiar como psicología en la UBA. Y desde el comienzo de la carrera, bueno, en la UBA me interesó el psicoanálisis, ver distintas líneas teóricas, sumado, bueno, a que fui adentrándome en mi análisis personal, y, y bueno, terminé la carrera y fui haciendo distintas formaciones, hice una formación en niños y varios grupos de estudio con distintos profesionales que aportaron mucho a mi formación, y simultáneamente yo seguía trabajando en la escuela. Fui coordinadora del jardín muchos años, y en algún momento empecé a pivotear entre mis dos pasiones, ¿no? En la escuela y el psicoanálisis, y bueno, un trabajo personal mío intenso hizo que en un momento estuviera preparada para despedirme del jugar cotidiano de los chicos, de ese verlos día a día, y poder optar por jugarme por el psicoanálisis. Y en ese transitar es que fui empezando a sentir que quería una institución donde pudiera lograr una formación más rigurosa en cuanto a los conceptos psicoanalíticos, y empecé a averiguar por distintas instituciones, y bueno, ya así es como llegué a la escuela, un poco con esta idea de ahí vas a encontrar un lugar donde hay distintas miradas clínicas, distintas miradas teóricas. Y quienes me aconsejaron esto no se equivocaron, fue así. Esto fue cuando yo entré a la escuela, y esto se mantiene al día de hoy como algo que privilegio a la hora de, bueno, para mí es una situación privilegiada poder pertenecer a esta institución, ¿no? Tener este sentimiento de pertenencia. Y
y bueno, que me da tanto placer también a la hora de sentir que tengo un lugar donde poder compartir mi clínica, poder aprender con otros, porque, a ver, inauguramos un espacio nuevo, autogestivo. En principio éramos 10 colegas que nos juntamos en un intento de compartir nuestra clínica en una situación de paridad, de intercambiar situaciones clínicas y poder compartir estas cosas que a veces nos angustia como analistas, que no nos dejan dormir, que nos dejan preocupados de lo que pasa con nuestros pacientes, y es un grupo al que quiero muchísimo, que a partir de esos intercambios logramos disfrutar de los lazos amorosos que se generan a partir de la tarea también. Y en un principio lo llamamos 2x1 porque nosotros teníamos 2 encuentros sobre un mismo material. Un primer encuentro de intercambio en paridad, y para un segundo encuentro convocábamos a un supervisor, ¿no?, que nos ayudara a pensar el material. Y en algunas oportunidades pedíamos 2 supervisores para un mismo material, 2 supervisores de 2 líneas teóricas diferentes. Así que bueno, este es el origen de este grupo 2x1, y que es en ese grupo donde empezamos a conceptualizar la idea de la cuarta pata en la formación de un analista, ¿no? Porque ahí es como que sentimos la potencia de lo grupal para ayudarnos a pensar situaciones clínicas. Porque muchas veces solemos decir que somos como muchas cabezas pensando un paciente, ¿no? Y después nos pasa que a la hora de encontrarnos con el paciente, estamos con él, pero han abrochado tantas ideas que hace que volvamos enriquecidos a la hora ¿no?, de poder pensar una intervención nueva. Y bueno, creo que este espíritu del 2x1 también es el que sostiene también en el centro la tarea de los equipos. Los equipos clínicos del centro se caracterizan ¿no?, por el intercambio entre pares, a su vez, por supuesto, que convocamos siempre supervisores de la institución de mucha trayectoria que nos ayudan a pensar la clínica, pero bueno, valoramos fundamentalmente esta potencia de lo grupal para poder sostener los tratamientos, para pensar, bueno, modalidades de intervención, y bueno, desde el centro también, bueno, esta cuestión de la clínica abona también en la teoría, y muchas veces es lo que hace que escribamos cosas, que presentemos en congresos, en distintos espacios de la institución. Siempre ofrecemos talleres clínicos o materiales para talleres clínicos, bueno, que dan cuenta de todo el trabajo que tenemos dentro de los equipos, del equipo de coordinadores. Tenemos un equipo maravilloso de coordinadores que se potencian y que, bueno, para poder hacer un lindo trabajo desde lo grupal. ¿Qué impacto, cuáles son tus primeras impresiones acerca de este momento que estamos viviendo histórico, en particular en nuestra institución, en el centro, bueno, y si querés agregar alguna otra cosa más desde tu clínica particular, pero bueno, capaz una pequeña reflexión acerca de este momento que estamos viviendo. Situación tan novedosa como institución, nos pusimos a pensar cómo transformar la EPG en una EPG virtual, y al mismo tiempo, bueno, ¿qué hacer con el centro? Gran desafío. Y desde los equipos de trabajo volvimos a sentir, la importancia del entramado grupal para procesar algo de esto novedoso que se vino instalando a partir de la pandemia.
Y entonces fueron muchas reuniones pensando cómo sostener los tratamientos, cómo ir encontrando modos de acercarnos a los pacientes en forma virtual. Era una dificultad con los niños, qué pasa con las pantallas, las interferencias, los dolores de cabeza que nos producía tanta pantalla. Al principio quizás fue como un tiempo de acompañar, por supuesto, siempre el caso por caso, ver qué iba necesitando cada paciente. Nos pasó que al principio algunos decidieron esperar hasta que esto pueda volver a ser presencial. Pasó el tiempo y muchos pacientes retomaron, otros quedaron en el camino, algunos fueron con el tiempo retomando, y nos fuimos acompañando entre todos quienes formamos parte del centro en ir compartiendo vivencias y experiencias que tenían que ver con esta modalidad virtual, e ir encontrando entre todos como modos diferentes de ir interviniendo. Esto fue nuestro primer objetivo, y además, como el objetivo era sostener los tratamientos, decidimos en un primer momento no tomar consultas nuevas. Y bueno, ya desde el mes pasado retomamos las consultas en el centro. Bueno, pensamos que el psicoanálisis tiene mucho para hacer en estos tiempos. Son tiempos complejos, aparecen muchas situaciones difíciles en las casas, en cada quien, en los niños, situaciones de exceso, dificultades de convivencia. Y algo que quisiera también aclarar, que también hemos retomado durante todo este tiempo el trabajo que veníamos haciendo con el equipo de comunidad en intervenciones con los centros de primera infancia, que en un principio fue también, la actividad siempre fue presencial, y el equipo fue intentando en todo este tiempo de mantener algún tipo de contacto con los CPI, y en este momento se pudo armar nuevamente un dispositivo virtual para poder ir como atendiendo a los requerimientos que van necesitando los distintos centros de primera infancia. Bueno, gracias a vos, Juli, por esta entrevista. Un placer conversar con vos. Un cariño a toda la gente de la revista, que siempre nos sorprenden con artículos y con ideas novedosas, y bueno, es el deseo de que prontito podamos volver a encontrarnos en nuestra escuela, en nuestra casa. Es un privilegio formar parte de la escuela, y extraño estos momentos de abrazo, de corrillos de los pasillos, donde podemos preguntarnos, donde podemos acercarnos. Lo encontramos de otras maneras a través de la pantalla, pero qué lindo sería, ¿no?, volver a encontrarnos en forma presencial.